dentro de la unidad de funciones existe el tópico composición de funciones, que consiste en, dadas dos funciones, poder sustituir una de ellas dentro de la otra. Por ejemplo, sea f de x y g de x, dos funciones que son mostradas, y a ustedes le presentan este símbolo, f y g, la composición de f y g de x. Este símbolo no es un punto, ni tampoco es un cero, es simplemente un círculo pequeño. Así que la composición de f y g de x es igual a f de g de x. Por ejemplo, digamos que f de x es igual a x cuadrado y que g de x es igual a 5x menos 1. Hay dos funciones. F de x es igual a x cuadrado y g de x es igual a 5x menos 1. Y por ejemplo, fuéramos a preguntar cuál es la composición de f y g de x. La composición de f y g. Eso es igual a f de g de x, que es igual a f de 5x menos 1. ¿Y qué quiere decir f de 5x menos 1? Que lo que está en paréntesis lo voy a sustituir en la f. Por lo tanto, eso es igual a 5x menos 1 al cuadrado. Eso es igual a 5x menos 1 al cuadrado. ¿Bien? Podemos simplificar y podemos establecer que, dado que este es el cuadrado de una recta, se puede expandir como el cuadrado del primer término, 25x cuadrado, menos 2 veces la multiplicación de ellos dos, 2 por 5x por 1, es decir, menos 10x, más el segundo al cuadrado, más 1. Por lo tanto, la composición de f y g es f de g de x, que es, ¿quién es g de x? 5x menos 1. Por lo tanto, f de g de x es f de 5x menos 1, que es igual a sustituir esa expresión dentro de la función f. ¿Qué dice la función f? Lo que esté en el paréntesis lo elevamos al cuadrado. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Lo que esté en el paréntesis de la f lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Eso que vamos a elevar al cuadrado es una recta. Y si recordamos las reglas del cuadrado de una recta, vamos a poder simplificar de aquí a este próximo paso en un solo paso. Bien. De otra forma, habría que haber convertido este paréntesis al cuadrado en el mismo paréntesis multiplicado por sí mismo y luego realizar la serie de multiplicaciones que involucra 2 veces el uso de la propiedad distributiva. Si usted ya conoce las reglas de los productos especiales, la suma, el cuadrado de una suma, el cuadrado de una recta y así sucesivamente, pues puede simplificar. Así que esa es la solución de la composición de f y g. Bien, quiero que noten nuevamente este énfasis. Este símbolo que está entre la letra f y la g es un pequeño círculo, pero ese círculo es tan pequeño que no se puede confundir con un cero, pero tampoco es tan pequeño como para confundirse con un punto. Bien, así que es un círculo muy pequeño. Veamos, por ejemplo, lo siguiente. Yo también pude haber preguntado la composición de g y f. Así que vamos a ver para estas mismas dos funciones. Así que, dadas estas dos funciones,
puedo utilizar la otra definición. ¿Qué tal si lo que me pidieran es la composición de G con F? Bien, la composición de G con F. Eso es igual a G de F de X. Bien, para estos mismos para estas mismas dos funciones, la composición de G y F es, como podríamos ya anticipar, en el mismo orden que voy leyendo, esto equivale a G de F de X. G de F de X, que es igual a, ¿quién es F de X? X cuadrado. Por lo tanto, G de F de X es G de X al cuadrado. G de X al cuadrado. Aquí quiere decir que vamos a hacer lo contrario. Aquí vamos a utilizar la función F y la vamos a sustituir en la G. Así que aquí, si G de X es 5X menos 1, ¿quién es G de X cuadrado? Es lo que está dentro del paréntesis que le hicimos a la G, en la G. Lo que está dentro del paréntesis le multiplicamos 5 y le restamos 1. Precisamente eso vamos a hacer con G de X cuadrado. Lo que está en el paréntesis lo multiplicaremos por 5 y le restaremos 1. Por lo tanto, el resultado es 5X cuadrado menos 1. Noten que no se parece en nada a lo que obtuvimos con la composición de F y G. Así que F y G tiene un resultado distinto a G y F. ¿Okay? La composición de F y G y la composición de G con F tienen resultados distintos. ¿Okay? Bien, veamos, vamos a ver otro ejercicio. ¿Qué tal si nos presentan f de x es igual a x a la 3, f de x es igual a x a la 3, y g de x es igual a x más 2? ¿Qué tal si esas son las dos funciones que nos presentan? F de x es igual a x cuadrado, g de x es igual a x más 2. Dos ejemplos muy sencillos. Si, por ejemplo, nos preguntaran la composición de f y g, sabemos que lo que nos están preguntando es f de g de x. Y f de g de x es igual a f de, ¿quién es g de x? X más 2. Por lo tanto, f de g de x es f de x más 2. ¿Y qué quiere decir f de x más 2? F de x más 2 lo que quiere decir es que eso que está en el paréntesis lo vamos a sustituir en la función f. ¿Ok? ¿Y qué hace la función f? Lo que está en el paréntesis le pone un exponente 3. Pues lo que está en el paréntesis le colocaremos un exponente 3 y ese sería el resultado. Esto es igual a x más 2 al cubo. X más 2 al cubo, pero sepan que x más 2 al cubo puede simplificar. Este es el cubo de una suma, que va a tener 4 elementos. Serían x a la 3 más 3x cuadrado por 2 más 3 por x por 2 al cuadrado más 2 al cubo. El primero al cubo más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo más el segundo al cubo. Esto es igual a
x a la 3 más 3 por 2, 6x cuadrado. Este es un 4 por 3 más 12x más 2 a la 3 es 8. ¿Ok? Así que de manera simplificada, x a la 3 más 6x a la 2 más 12x más 8. ¿Bien? Solo para recordar, si usted no sabía el cubo de una suma, pues le recomiendo que convierta el x más 2 a la 3 en x más 2 por x más 2 por x más 2. Luego multiplique dos de los paréntesis y lo convierta en un trinomio. Y luego multiplique ese trinomio por el paréntesis restante. Sin embargo, si usted conoce ya las reglas de los productos especiales, entre las cuales está el cubo de una suma, el cubo de una resta, el cuadrado de una suma, el cuadrado de una resta, yo le exhorto que utilice esas fórmulas porque economiza muchos pasos. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos tenido, en lugar de x más 2 a la 3, x menos 2 a la 3? Se cumple las mismas reglas, pero los signos intercambian. Aquí habría sido menos, aquí se quedaba más, y este habría pasado a ser un menos, ¿ok? Eso sería todo. Veamos qué pasa si nos preguntan la composición de G con F para este mismo escenario. Para estas mismas dos funciones, determinemos la composición de G y F, es decir, en lugar de tomar la función G y sustituirla en F, haremos lo contrario. Tomaremos la función F y la sustituiremos en G. Así que si nos preguntan la composición de G con F, tenemos que recordar que esto es igual al mismo orden en que aparecen las letras, G de F de X. ¿Quién es F de X? En este caso, X a la 3. Esto es G de X a la 3. Y aquí vamos a hacer la última sustitución. ¿Qué dice la función G? ¿Qué quiere que hagamos en la función G? Que lo que esté en el paréntesis le sume 2. Eso es lo que dice la función G. Lo que esté en el paréntesis le sumamos 2. Así que lo que está en el paréntesis, que es un X a la 3, le sumaremos 2. Y este ejercicio ya está en su forma más simple, porque recuerden, aquí le estamos colocando, aquí el exponente está únicamente en una variable, distinto al caso anterior, donde el exponente estaba sobre un paréntesis que involucraba suma o resta, por lo cual había que añadirle pasos. ¿Bien? Así que esa es la manera en que se trabaja con composición de funciones.